Gracias, saludamos a la República Dominicana, al país, a través de la entrevista del Canal 25. Yo soy Manuel Acevedo, gracias por la amabilidad. Recuerde que la entrevista del Canal 25 puede verla en mi canal de YouTube, la entrevista con Manuel Acevedo. Usted puede ahí chequear las anteriores, todas podemos interactuar. Un placer para mí que usted comparta las entrevistas. Cuento con la grata presencia de un joven promesa de la política en la República Dominicana y que yo creo se le ha permitido o él ha roto barreras, porque sabemos que en la política es difícil. Es el joven Nelson Marmolejos, él es regidor del PRM, pero también es candidato a diputado por esa organización política, circunscripción número 3. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, y gracias por la invitación para compartir nuestras ideas en este prestigioso espacio y con toda la teleaudiencia que nos acompaña. ¿Cómo fue el proceso previo a la interna? ¿Cómo viviste eso? ¿Qué tal fue? Bueno, el proceso de nuestro partido, gracias a Dios, concluyó de manera normal, no hubo incidente. Nosotros nos preparamos como organización política con un padrón cerrado, donde acudimos a un proceso de inscripción y posterior a ello entonces el partido pudo manejar las situaciones internas, tanto de inscripción de precandidatura, la reserva, todo a su plazo establecido por la ley electoral y la ley de partido. Se depositó en la Junta Central Electoral y de cara al día 6 de octubre acudimos todo lo que fue una fiesta de la democracia. Allí todos los dirigentes que se inscribieron en todos los planos, a regidores, a diputados, ya que habían candidaturas como en la provincia de Santiago, la senaduría y la sindicatura estaban reservadas. Pero acudimos como dirigentes importantes del partido y la militancia, y gracias a Dios en ese proceso salimos victoriosos, en el sentido que de 9 candidatos fuimos el segundo hombre más votado y en sentido general quedamos en tercer lugar, lo que nos permite estar dentro de las opciones de la boleta de nuestro partido. Claro, está siempre sujeto a los nuevos acontecimientos que se han producido en el sistema electoral dominicano, debido a que nosotros no seremos obstáculo para que el compañero Luis Abinader, quien resultó electo con un amplio margen como candidato presidencial, pueda orquestar las alianzas que se necesiten y que hagan posible una victoria contundente en una primera vuelta para el proceso electoral pautado para mayo del año 2020. ¿Tú estás listo, preparado para poder ser diputado? Sí, nosotros tanto políticamente como académicamente nos hemos preparado, ya que tenemos una trayectoria muy amplia, desde muy jovencito iniciamos la política y eso lo hemos acompañado con una preparación académica que nos permita ir al Congreso Nacional a ocupar una curul y desde allí hacer los aportes que nosotros entendemos que necesita la República Dominicana, tanto en ámbitos electorales como ámbitos institucionales que nos permitan avanzar de manera vertiginosa en el tiempo y colocar la República Dominicana en un nivel de institucionalidad o de institucionalización que permita que las instituciones funcionen en beneficio de los ciudadanos dominicanos. Para febrero entonces está pautado. Está pautado para febrero la primera etapa de las elecciones, que serían las municipales, y para mayo entonces las congresionales y las presidenciales. Ese es el calendario electoral de cara al año entrante. ¿Usted entonces, los candidatos continúan como quieren, movimiento, visitando los sectores, la circunscripción? Sí, en el caso nuestro hemos hecho un recorrido visitando todas las estructuras nuestras, dándole las gracias a la estructura política partidaria que nos acompañó y también fortaleciendo, debido a que teníamos un proceso interno cerrado, ahora será un proceso abierto con las elecciones generales, donde un sinnúmero de actores de la sociedad tendrán participación, como dirigentes comunitarios, dirigentes de clubes deportivos, que en la ocasión de la convención, por ser cerradas, no tuvieron participación, pero que en las elecciones sí tendrían un papel determinante en beneficio de tal o cual candidato. Nosotros seguimos trabajando, visitando la circunscripción y visitando las estructuras políticas partidarias. ¿Tiene algo definido con relación a que cuando ya sea diputado voy a llevar este proyecto? Mire, cuando yo sea diputado, el equipo que me acompaña, el equipo político, tenemos sobre la mesa 3, 4 proyectos de ley, anteproyectos de ley para ser sometidos a la República, al Congreso en beneficio de la República Dominicana. Me voy a tomar la osadía de decir uno que quizás no sea muy entendido. Pero nosotros como dominicanos observamos
que en la Constitución el derecho a elegir y a ser elegido está consagrado como un derecho fundamental. El derecho a ejercer el voto como ciudadano está consignado en la Constitución como un derecho y un deber. Pero lamentablemente vemos en el día a día que es un derecho ejercido de manera irresponsable y un deber no penalizado. Me explico. Nosotros como república, como país emergente, como un país que está en vía de desarrollo, no podemos darnos el lujo de que el ciudadano cada 4 años tenga la oportunidad de elegir las autoridades de nuestro país y que tenga la capacidad de hipotecar el país a través de un picapollo de 500 pesos, de un viper de ron y en otras circunstancias peores de sustancias prohibidas. A ese voto usted como república, como país, debe agregarle valor, civismo y responsabilidad para que el ciudadano no pueda ir allí a hipotecar el futuro del país con un candidato malo por 500 pesos. Sí. O con autoridades que no vayan a rendir a tener el rendimiento que se le exige a un diputado, a un senador, a un síndico. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que se pueda modificar la Constitución de la República estableciendo el voto obligatorio en la República Dominicana. Automáticamente usted corrige esa parte, entonces el clientelismo al cual se ven expuestos los dirigentes políticos y los partidos estaría disminuido a la más mínima expresión debido a que si a usted no hay que darle un picapollo, no hay que darle 500 pesos para que vaya a votar porque la ley y la Constitución lo obliga, entonces ahí el clientelismo podría menguar en un gran porcentaje. Pero además, también tú imposibilitas de que algunos sectores oscuros que se incluyen en la política, que se enganchan en la política, vayan a ejercer su participación en base a lo que es el clientelismo político, gastando 3, 4, 5 millones que muchas veces no se sabe de dónde vienen, sí, que proceden de sectores oscuros, y que un dirigente político consagrado se ve entonces expuesto a ser barrido por un narcotraficante o por un individuo que nada tiene que ver con la política porque se enganchó, porque lo único que tiene es dinero para ponerlo a la disposición del clientelismo. En ese caso nosotros estaríamos trabajando ese anteproyecto de ley que ya lo hemos denominado el voto obligatorio en República Dominicana como respuesta al clientelismo político. Y ahí le haríamos un gran aporte al sistema electoral y le haríamos un gran aporte a lo que es el civismo y la responsabilidad que cada ciudadano debe ejercer su voto cada 4 años. ¿Qué piensa Nelson con relación a bueno, se habló de que fue exitoso el voto que se estrenó a través del computarizado, pero ¿qué piensa? Porque posiblemente volvamos ya para las elecciones presidenciales nuevamente con el manual, por el asunto de que si los partidos no se ponen de acuerdo, se perderían más de 1.000 millones que se invirtieron en equipos. Lo que sucede es lo siguiente, vamos por partes. La Junta Central Electoral, que es el órgano llamado a organizar el proceso electoral, ha actuado de manera irresponsable. La Junta Central Electoral es el árbitro de dicho proceso y está obligada a brindarle confianza, transparencia, diafanidad al proceso para así entonces que los actores principales, que son los partidos, tengan la confianza debida en el órgano. ¿Qué ha sucedido? Los partidos se pusieron de acuerdo para utilizar el voto automatizado y la tecnología en las primarias, y que eso iba a ser utilizado como un plan piloto que si daba resultado iba a ser utilizado entonces en las elecciones generales. Observamos nosotros como actores principales, miembros de un partido y candidatos en ese proceso, que fue muy ágil, que puede resolver muchos de los problemas que viene arrastrando nuestro sistema electoral. Ahora bien, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en la convención interna del Partido de la Liberación Dominicana, donde una de las dos tendencias que participaron alude que se le hizo fraude. Sí. La Junta Central Electoral entonces no manejó esa crisis a la altura de las circunstancias debido a lo siguiente. Si uno de los actores te está pidiendo que en el proceso se puedan computarizar manualmente todos los votos, aunque se utilice el voto automatizado, debiste complacerlo. Sí. Otra parte, cuando ya autorice el conteo manual del 100% de los votos posterior al proceso,
ya no se le estaba pidiendo eso, se le estaba pidiendo una auditoría forense a los equipos y al software utilizado en el proceso del día 6 de octubre. ¿Por qué te niegas como órgano si tú no tienes, el que no tiene hecha no tiene sospecha? Sí, claro que sí. Entonces, si hubiesen complacido las peticiones de los actores que participaron y que estaban mostrando algún nivel de inconformidad, quizás hubiesen remontado y quizás hubiesen superado cualquier tipo de duda que pudiese estar arrojando o que se podía cernir sobre el proceso del día 6 de octubre. Y hoy en día tendríamos la tranquilidad de que vamos a ir a las elecciones generales con ese sistema de voto automatizado. Lamentablemente los equipos no fueron auditados y los partidos habían planteado que si no funcionaban en la primaria no iban a ser utilizados en las elecciones generales. Una pérdida de más de 1.000 millones de pesos, en ese caso, si no se utilizan para las elecciones, fruto de la irresponsabilidad del órgano que debe organizar las elecciones y que organizaron la primaria, llámese Junta Central Electoral. Cuando hablamos de esa cantidad de dinero, también tenemos que equiparar que lo que está en juego el día 20 de mayo del año 2020 sería la democracia del país. Entonces, sería más costoso llevar el país a una crisis postelectoral que no sabemos hacia dónde pueda desencadenar por una irresponsabilidad de un órgano que está llamado a organizar un proceso libre, diáfano y transparente y que lamentablemente no ha actuado a la altura de las circunstancias. ¿Qué tú piensas, Nelson, de lo que está pasando en la política dominicana? Como que se ven unas cosas muy raras. Mire, ¿Esto no es peligroso? El sistema electoral y político dominicano está muy confuso al día de hoy. Hemos observado cómo el principal partido del sistema, y digo principal partido del sistema porque es quien ostenta el poder ejecutivo y la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta del Senado, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos observado cómo posterior al día 6 de octubre, el presidente de esa organización, el doctor Leonel Fernández Reina, plantea su renuncia aludiendo que le hicieron un fraude en las elecciones internas. Posteriormente a eso vemos la respuesta que le da el presidente de turno, Danilo Medina, a su presidente del partido saliente, que es Leonel Fernández, y eso ha venido a enrarecer lo que es el sistema político debido a que se ha fragmentado y se ha dividido el principal partido del sistema dominicano, que es el PLD hasta este momento. La oposición, encabezada obviamente por la principal organización política de oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el liderazgo de Luis Abinader, quien resultó electo en la convención de manera abrumadora, entonces ha asumido lo que es el papel de la oposición en unificar los mayores actores para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en día podemos nosotros decir que tenemos un escenario muy parecido al 2000, cuando tres grandes fuerzas políticas, encabezada una por el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, Hipólito Mejía, y sus aliados, el doctor Joaquín Balaguer y Danilo Medina, representando el Poder Ejecutivo, el gobierno de turno de ese momento, se enfrentaron en esas elecciones. Hoy, de cara a las elecciones del 2020, posiblemente tengamos un escenario muy parecido, con tres grandes fuerzas, y que posiblemente fuercen una segunda vuelta electoral en nuestro país, y ya desde el 2000 hasta la fecha, todas las elecciones se habían ganado en primera vuelta, y eso traería consigo un enrarecimiento prácticamente del proceso electoral del 2020, ya que las fuerzas se están recomponiendo de manera vertiginosa, pero de manera vertiginosa con aspectos que tú ni siquiera te lo ibas a imaginar un año atrás. Sí. Cuando tú dices, bueno, la salida del doctor Leonel Fernández Reina del Partido de la Liberación Dominicana, la renuncia masiva que se ha producido de dirigentes importantes de esa organización, el enfrentamiento público y público de los dos principales líderes de esa organización política, llámese el doctor Leonel Fernández Reina y el ingeniero Danilo Medina, que ha producido la ruptura y la división de ese partido. Más, tú le sumas la escogencia de un candidato malo, torpe, sin ideas claras, sin formación política, como lo es Gonzalo Castillo, eso viene a producir
un poco más de enrarecimiento del sistema político dominicano actual. Yo quiero agradecer la presencia de Nelson. No me dijiste, o se escapó preguntarte, si se van la Fuerza del Pueblo, Leonel y el PRM, porque se ha hablado de eso. Brevemente puede... Sí, como no, nosotros entendemos que en los actuales momentos debemos actuar con la suficiente inteligencia política. Y hemos tenido referentes en la historia dominicana, puesto que el doctor Joaquín Balaguer y Juan Bosch escenificaron más de 4 décadas, 40 años de oposición y terminaron levantando las manos en el Palacio de Justicia de los Deportes al doctor Leonel Fernández Reina haciéndolo presidente de la República, en contra del doctor José Francisco Peña Gómez en aquella ocasión. Nosotros no tenemos mayores contradicciones con ningún sistema político, figura del sistema político actual, y no descartamos que el doctor Leonel Fernández Reina apoya a Luis Abinader para que sea el próximo presidente de la República. Muy bien, agradecemos la presencia de Nelson Marmolejos. Él es concejal ante el ayuntamiento de esta ciudad de Santiago. Él es candidato a diputado por el PRM. Gracias, Nelson. Gracias a ti, hermano. Continuamos con el desarrollo de la programación de Telemedios Dominicana, Canal 25.